Euríale llegó a mi templo con una caja que nunca debí ver. La reconocí desde lejos. Ese paso suyo, más lento que antes, como si el peso de algo invisible le doblara los hombros. Llevaba milenios sin venir. Y yo, que he visto imperios nacer y pudrirse bajo el mismo sol, sentí algo que creía muerto moverse dentro de mi pecho. ¿Por qué ahora? Mi hermana mayor nunca hace nada sin razón. Cada visita es un cálculo, cada silencio, una decisión tomada de antemano. Pero esa caja sellada con cera roja que apretaba contra su vientre, como si fuera un hijo, esa caja no era un regalo, era una confesión que alguien había postergado demasiado tiempo, y mientras la veía cruzar el umbral de mi templo, esquivando las estatuas sin mirarlas, como siempre, porque ella sabe lo que son, entendí que algo estaba a punto de cambiar, no para bien. Las cosas que se guardan por milenios no se revelan para sanar. Se revelan cuando ya no hay forma de repararlas. No dijo nada cuando entró. Eso ya era una señal. Euríale, la que llenaba cada silencio con palabras, la que reía demasiado fuerte en los mercados, la que una vez discutió con un dios durante 3 días seguidos por principio, entró a mi templo y no abrió la boca. Dejó la caja sobre el altar. Sus manos temblaban. Yo las vi. No dije nada. Hay cosas que se saben antes de preguntarlas, y esa mañana yo sabía que lo que iba a escuchar no podría desescucharse jamás, así que dejé que el silencio durara un poco más. Un privilegio pequeño. El último. Euríale había envejecido. Eso fue lo primero que me golpeó. No la caja, no el temblor, sino eso. Las líneas profundas alrededor de su boca, el cabello que antes era negro y denso, ahora veteado de gris. Ella era inmortal. Como yo, como Steno, ninguna de nosotras 3 debería envejecer. Y sin embargo, ahí estaba mi hermana, con el cuerpo marcado por algo que la inmortalidad no debería permitir. ¿Qué te hiciste?, le pregunté. Ella se miró las manos como si las viera por primera vez. Lo elegí, dijo. Hace mucho. No me explicó más. Y yo no pregunté, porque en ese momento mis ojos ya habían vuelto a la caja. Madera oscura. Cera roja sellando la tapa con una marca que reconocí de inmediato. No el símbolo, sino la presión del pulgar que lo había formado. Ese gesto era de Steno, meticuloso, definitivo. Lo que había dentro lo había cerrado mi hermana mayor, y Euríale lo había cargado durante milenios. La observé rodear el altar despacio, como alguien que busca el ángulo correcto para decir algo imposible. Sus pies descalzos sobre las piedras de mi templo, piedras que yo conozco cada grieta, cada mancha de musgo, cada nombre grabado por manos que ya no existen. ¿Dónde está Steno?, pregunté. Viene. ¿Lo sabe ella? Euríale levantó los ojos. Los tenía rojos, no de llanto reciente, de algo viejo, algo que había estado ahí tanto tiempo que ya formaba parte de su cara. Fue su idea venir, dijo. Después de todo este tiempo, dijo que ya era suficiente. Suficiente. Milenios de suficiente. Yo me acerqué a la caja. No la toqué. Solo la miré de cerca. La cera, la marca del pulgar. La madera que alguien había elegido con cuidado. Oscura y densa. Madera que dura. ¿Qué hay adentro, Euríale? Mi hermana abrió la boca. La cerró. Y en ese intervalo, ese segundo de aire entre las palabras y el silencio, yo sentí algo que no sentía desde el día en que Atenea me convirtió en esto que soy. Miedo. No el miedo que da el peligro, el otro, el que aparece cuando entiendes que la persona que más amas en el mundo te ha estado ocultando algo, y que ese algo tiene el tamaño exacto de todo lo que no pudiste ser. Euríale no respondió. En cambio, se sentó en el suelo del templo, directamente en el suelo, como cuando éramos jóvenes y el mundo era más simple, y apoyó la espalda contra el altar. Espera a Steno, dijo. Necesito que estemos las 3. Yo quería decirle que no, que me lo dijera ahora, que llevaba demasiado tiempo siendo la última en saber las cosas que me concernían. Pero me senté, porque Euríale tenía esa expresión, la que siempre tuvo cuando algo la rompía por dentro y no quería que nadie lo supiera. Y yo la amaba demasiado para quitarle ese último minuto de calma antes de que todo cambiara. Fue entonces cuando la escuché. Pasos pequeños, irregulares,
El sonido de alguien que no conoce el terreno, que tropieza con las ofrendas dejadas en el umbral, que murmura perdón cada vez que roza algo con el pie. Perdón, perdón. No fue a propósito. Una chica, joven, con los ojos cerrados, no en oración, sino en algo permanente. Vendas limpias sobre los párpados, morena menuda, con un bolso de cuero colgado al hombro y una expresión de concentración absoluta en la cara, como quien navega un mundo invisible. Siguió avanzando entre las estatuas. Rozó con el hombro a una de ellas, un mercader del puerto al que yo había petrificado 3 siglos atrás, y se detuvo. «Disculpa, señor», dijo en voz baja. Esperó un momento, luego siguió caminando. Euriale me miró. Yo la miré a ella, y por primera vez en esa mañana terrible, algo que no era dolor pasó entre nosotras. La chica llegó hasta el centro del templo. Sacó algo de su bolso con cuidado, un fragmento de arcilla grabada, pequeño, del tamaño de una palma, y lo depositó en el suelo frente a las estatuas. «Me dijeron que lo dejara aquí», anunció al vacío. «No sé para quién es, solo sé que viene de lejos». Dio media vuelta y empezó a salir del mismo modo en que había entrado, tropezando, pidiendo perdón, completamente sin miedo. Yo me quedé mirando el fragmento en el suelo. La arcilla tenía un símbolo grabado. Lo reconocí y el aire salió de mis pulmones. Si eres nueva aquí, suscríbete y activa la campana. Esta historia apenas empieza y lo que viene después va a cambiar todo lo que creías saber sobre mis hermanas. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez alguien que amabas te protegió con un secreto que no te pidió guardar? Era el símbolo de Atenea, no el que usa en sus templos, el que ponen en las monedas, en los escudos, el que todo el mundo reconoce. Era el otro, el símbolo de sus pactos privados, el que usaba cuando acordaba algo que no debía salir del Olimpo. Yo lo había visto una vez, solo una, el día que me maldijo. Me acerqué al fragmento sin tocarlo, me arrodillé, lo miré desde cerca, con esa distancia cuidadosa que aprendes cuando sabes que hay cosas que no puedes deshacer con las manos. La arcilla era vieja, muy vieja, anterior a mi maldición. Eso lo supe por el color, por la textura, por el modo en que el grabado había sido hecho con presión uniforme, sin urgencia. Alguien lo había preparado con tiempo, alguien que sabía lo que estaba haciendo. «Euriale», mi hermana no respondió. «Euriale, mírame». Ella tenía los ojos fijos en el fragmento. Sus manos, que habían dejado de temblar mientras la chica estaba en el templo, habían vuelto a temblar. ¿De dónde viene esto? Silencio. ¿Lo sabías? ¿Sabías que existía? Y entonces Euriale hizo algo que no había hecho desde que éramos mortales, desde antes de que los dioses nos tocaran y nos convirtieran en lo que somos. Se llevó las manos a la cara y lloró, no con elegancia, no con la compostura que se aprende en milenios de existencia. Lloró como alguien que ha estado conteniendo algo enorme durante tanto tiempo que el cuerpo ya no sabe cómo cargarlo. Me quedé paralizada, porque Euriale no lloraba. En toda la eternidad que compartíamos, yo no recordaba haberla visto llorar, ni cuando perdimos a nuestra madre, ni cuando el mundo que conocíamos desapareció bajo el peso de nuevos dioses y nuevas guerras. Euriale reía, Euriale peleaba, Euriale gritaba al cielo cuando las cosas eran injustas. Nunca lloraba. Me acerqué, me senté a su lado en el suelo frío del templo. No la toqué. No podía, nunca podía tocar a nadie sin medir cada centímetro entre nosotras. Pero me senté tan cerca como me atrevía. «Cuéntame», dije. Y ella contó. Fue en el puerto, 3 meses después de mi maldición, cuando yo todavía no había aprendido a controlar la mirada, cuando todavía me despertaba creyendo que todo había sido un sueño terrible, y luego recordaba, y el recordar era cada vez peor que la vez anterior. Euriale estaba en la ágora del puerto comprando provisiones. Steno la esperaba en el barco. Una mujer se acercó, túnica blanca, sin nombre, con ese fragmento de arcilla en la mano. Le dijo que venía de parte de Atenea. Le dijo que había una salida. La maldición podía deshacerse, pero solo bajo una condición. Medusa tendría que entregar voluntariamente lo único que le quedaba de humana. No el cuerpo, no la memoria. Algo más profundo. Algo que Euriale no supo nombrar con precisión.
porque la mujer de blanco habló en el idioma de los pactos divinos, ese idioma que existe entre las palabras y que solo entienden quienes han vivido cerca de los dioses. Euríale tomó el fragmento, volvió al barco, se lo contó a Steno, y Steno dijo que no. ¿Que no qué?, pregunté. Que no te lo íbamos a decir. Lo dijo sin pausa, sin adorno, como si fuera la respuesta más obvia del mundo, y yo la escuché y sentí que el suelo del templo se abría bajo mis pies. No de dolor, todavía no, sino de ese mareo que da cuando una realidad que creías sólida resulta ser otra cosa completamente distinta. ¿Por qué? Porque la condición era imposible, Medusa. La voz de Euríale salió rota, baja. Entregar lo único humano que te quedaba. Steno dijo que eso te mataría de otra manera, que ibas a terminar siendo algo peor que lo que ya eras, que no podíamos dejar de elegir eso. No podían dejarme elegir, lo repetí en voz alta, no como pregunta, como si necesitara escucharlo con mis propias palabras para entender que era exactamente lo que me estaban diciendo. Quisimos protegerte. Me quitaron la elección. Medusa, milenios, Euríale. Me levanté. No podía seguir sentada. Viví milenios pudiendo haber sido otra cosa, pudiendo haber elegido, y no me dijeron. Mi hermana se limpió la cara con el dorso de la mano. Tenía ese gesto que siempre tuvo, ese modo de secarse las lágrimas con un movimiento rápido, casi enojado, como si el llanto fuera una debilidad que se podía borrar físicamente. Guarda el rencor si necesitas, dijo. Lo entiendo, pero espera a oír el resto antes de decidir cómo sentirte. ¿Hay más? Ella miró hacia la entrada del templo, y en ese momento escuché los pasos de Steno cruzar el umbral. Mi hermana mayor entró como siempre entra a todos los lugares, como si el espacio le perteneciera y los demás fueran visitas, recta, segura, con esa expresión suya de haber calculado todo de antemano. Me miró. Vi en su cara que Euríale le había informado algo. Un gesto, una señal, algún código que habían desarrollado en los milenios que yo no había estado presente. Y vi también, debajo de esa seguridad suya que nunca cedía, algo más pequeño, algo parecido al alivio, como si llevar este secreto hubiera sido, también para ella, demasiado pesado. Medusa, dijo, no empieces con mi nombre. Steno cerró la boca. Silencio. La chica ciega, Lyra, me había dicho su nombre antes de salir. Lyra, de la ciudad del norte, se había ido. Pero su fragmento de arcilla seguía en el suelo, entre las tres, como un testigo mudo de todo lo que estaba a punto de decirse. ¿Lo tienes?, le preguntó Steno a Euríale. Mi hermana del medio asintió hacia la caja sobre el altar. Steno cruzó el templo, puso sus manos sobre la caja, y en ese gesto, esa familiaridad con la caja, ese modo de tocarla como algo propio, entendí que ella no solo había tomado la decisión. Ella había guardado el documento. Por milenios, lo había cargado ella. «Hay algo que debes ver antes de que hablemos», dijo Steno sin soltar la caja. Algo que guardé porque creí que algún día necesitarías entender el tamaño de lo que estábamos eligiendo. Miré la ceja de cera roja. Miré a Steno. ¿Abrirla va a cambiar algo? Mi hermana mayor me sostuvo la mirada. Va a cambiar todo. Steno abrió la caja. Adentro, un rollo de papiro sellado, antiguo, del color de la arena seca, con los bordes oscurecidos por el tiempo, atado con un hilo del mismo rojo que la cera del exterior. Lo sacó con cuidado, lo sostuvo frente a mí. «Es el pacto», dijo, «el que Atenea ofreció, con las condiciones exactas, firmado por nosotras dos, Euríale y yo, como testigos de que recibimos la oferta y elegimos no transmitirla». Lo miré sin tomarlo. Podía ver la escritura desde donde estaba, esa letra apretada y formal de los documentos divinos, que no cambia aunque pasen 1000 años. Y al final, 2 marcas de manos. Las palmas impresas en tinta oscura, las de mis hermanas, las reconocí. El aire salió de mis pulmones antes de que pudiera retenerlo. ¿Qué era lo que yo tenía que entregar?, pregunté. Euríale desvió los ojos. Steno no. La memoria de quién eras antes, dijo. Todo lo que recordabas de tu vida mortal, cada nombre, cada cara, cada cosa que amaste antes de la maldición.
Atenea lo quería borrado. Dijeron que era el origen de tu dolor, que sin eso podrías transformarte en algo diferente, algo que eligieras. Silencio. Procesé cada palabra. Sin eso, repetí despacio, yo no recordaría nada de lo que fui. No. No recordaría a nuestra madre. No. No las recordaría a ustedes. Esta vez, Steno no respondió. Fue Euriale la que habló, con la voz tan baja que tuve que inclinarme para escucharla. Por eso dijimos que no, dijo. Porque la medusa que saliera de ese pacto no te conocería, no nos conocería. Sería libre, pero sería otra. Y nosotras no podíamos dejarte ir así. No podíamos quedarnos mirando cómo te borraban. La miré y entendí algo que me partió en dos mitades. Euriale creía lo que decía. Había cargado ese secreto durante milenios, convencida de que estaba protegiéndome. Sin dormir, sin descansar, envejeciendo voluntariamente como si el peso de la culpa necesitara un cuerpo que lo mostrara. Y al mismo tiempo, me había quitado la única elección que importaba. ¿Me preguntaron? Dije. No. ¿Pensaron en preguntarme? Pausa. Sí, dijo Steno, y decidí que no debían. Ahí estaba. Esa era la verdad que había en el centro de todo, no la crueldad. Eso habría sido más fácil de cargar, sino esto, la decisión tomada con amor, con convicción absoluta, con la certeza de estar haciendo lo correcto. Tú decidiste, dije mirando a Steno, tú sola. Euriale estuvo de acuerdo. ¿Lo estuvo? Miré a Euriale. Mi hermana del medio abrió la boca, la cerró, y en ese intervalo entendí que había algo más. Otra capa, otra grieta en la historia que todavía no había salido. Yo dudé, dijo Euriale finalmente. Al principio, le dije a Steno que quizás deberíamos decirte y dejarte elegir, que era tu vida, que aunque la condición fuera terrible, el derecho era tuyo. Y me convenció. La voz se le quebró. Me dijo que tú ibas a elegir sacrificarte, que siempre elegías el costo más alto, que ibas a decir que sí, sin pensarlo dos veces, y que después no ibas a quedar nada, y que entonces íbamos a perderte de todas formas, solo que de otra manera. Me quedé inmóvil, porque era verdad. Eso era lo más terrible de todo, que Steno me conocía, que había calculado correctamente, que si me hubieran dicho, yo habría aceptado. Habría entregado la memoria, los nombres, las caras, todo, para dejar de ser una amenaza, para dejar de petrificar a quien miraba, para tener algún tipo de vida que no fuera esto. Steno me había salvado de mí misma, y al hacerlo, me había condenado de otra manera. Dame el documento, dije. Steno no se movió. Dámelo. ¡Medusa! Dámelo. Mi voz resonó en las piedras del templo. Las serpientes en mi cabeza se tensaron. Las sentí moverse, alertas, respondiendo a algo que venía de adentro. Una de las estatuas más cercanas pareció vibrar con el eco. Steno me entregó el papiro. Lo tomé, lo sostuve, y entonces hice lo que no planeaba hacer, lo que no sabía que necesitaba hacer, hasta que el papiro estuvo entre mis manos. Lo leí, todo, cada línea, las condiciones exactas de Atenea, escritas con esa frialdad administrativa de los dioses que tratan los destinos humanos como transacciones. La oferta de la liberación, la cláusula del olvido. Y al final, una línea pequeña que mis hermanas habían pasado por alto o elegido ignorar. La oferta tenía un plazo, 50 años. 50 años desde la fecha del documento para que yo pudiera aceptar o rechazar. Hace mucho que ese plazo venció. Solté el papiro. Aterrizó en el suelo del templo entre las tres. Euriale lo miró. Luego me miró a mí y vi en su cara el momento exacto en que entendió que yo había visto lo mismo que ella estaba viendo. El plazo, dijo en un susurro. 50 años, dije, que yo nunca supe que tenía. El silencio que siguió fue el más pesado que he cargado en toda mi eternidad, y entonces Steno se agachó. Recogió el papiro del suelo, caminó hacia una de las antorchas que ardían en el muro del templo. Steno. Mi voz salió baja, una advertencia. Ya no sirve de nada, dijo. El plazo venció. El documento es solo dolor ahora. No cambia nada tenerlo.
Es la única prueba de que existió una salida que ya no existe. Se detuvo frente a la llama. Guardarlo solo te va a lastimar más. Eso es mi decisión, Medusa. Es mi decisión. Demasiado tarde. La llama tocó el borde del papiro. El fuego prendió rápido. Esa clase de rápido que tienen las cosas viejas y resecas, que solo esperaban una chispa. Vi el documento arder. Vi las palabras desaparecer. Vi las marcas de las palmas de mis hermanas. Esas manos que reconocí desde que éramos niñas, disolverse en ceniza. Steno soltó los últimos pedazos antes de quemarse. Las cenizas cayeron al piso del templo, todavía calientes. Yo me quedé mirándolas. No grité, no lloré. No hice nada de lo que esperaban que hiciera. Me quedé parada mirando las cenizas y sintiéndome, por primera vez en milenios, completamente vacía. Fue entonces que la escuché, desde el exterior del templo, una voz pequeña, en voz muy baja. Lyra, que no se había ido del todo, que se había sentado en las escaleras de afuera a esperar sin saber qué esperaba, y la voz de Lyra estaba hablando. Me acerqué a la puerta. La chica estaba sentada en el último escalón, con la espalda a las estatuas que flanqueaban la entrada, y estaba hablando con una de ellas, una mujer de piedra a la que yo había petrificado siglos atrás. No recordaba su nombre. Recordaba que tenía miedo cuando llegó al templo y que el miedo la había hecho correr en lugar de quedarse quieta, y que eso lo había empeorado todo. Lyra tenía la mano apoyada en el brazo de piedra de la estatua y le estaba hablando como si pudiera escucharla. Sé que probablemente estás ahí adentro, decía en voz baja. No sé cómo funciona esto exactamente, pero si estás y si me puedes escuchar, siento que nadie te preguntó si querías estar aquí. Se quedó en silencio un momento. A mí tampoco me preguntaron, ¿no sabes? Lo de los ojos. Fui al oráculo por otra cosa y salí así. Nadie pregunta. Hizo una pausa. Pero aquí estamos. Y supongo que eso también es algo. Yo me quedé en el umbral, sin entrar, sin salir, mirando a esa chica que le hablaba a una piedra con más ternura de la que nadie me había hablado a mí en siglos. Euríale apareció a mi lado. No dijo nada. Solo se puso de pie junto a mí y miró lo mismo que yo miraba. Y en ese momento, ese instante entre el dolor y lo que venía después, mi hermana extendió la mano y la puso cerca de la mía, sin tocarme, solo cerca, en ese espacio que habíamos aprendido a mantener entre nosotras para que yo no la destruyera sin querer. Me quedé mirando su mano y no la aparté. Cuando Lyra se fue, el templo quedó en silencio, un silencio distinto al de antes, más vacío, más honesto. Steno seguía de pie junto al muro donde había quemado el documento. Las cenizas ya se habían enfriado en el suelo. Ella las miraba como quien mira algo que no puede recoger, no por falta de voluntad, sino porque sabe que recoger cenizas no devuelve nada. Me acerqué a ella. Euríale se quedó atrás. Quiero que me lo digas tú, dije, con tus palabras, no las del documento, no las de Euríale, las tuyas. Steno me miró. ¿Qué quieres que te diga? ¿Por qué? Silencio. Ya lo sabes. Quiero escucharlo. Mi hermana mayor exhaló. Un sonido pequeño, casi imperceptible. Y en ese sonido, la primera grieta en esa seguridad suya que había durado eternidades. Porque te iba a decir que sí, dijo. Te íbamos a dar la elección y tú ibas a decir que sí, sin dudarlo. Y la medusa que saliera de ese pacto, no íbamos a reconocerla. Ya no íbamos a tenerla. Y yo, se detuvo, apretó la mandíbula, siguió. Yo no podía perder a las dos hermanas, no podía perder a Euríale al mismo tiempo que te perdía a ti. Me quedé inmóvil. A Euríale, si tú aceptabas y dejabas de recordarnos, ella no lo habría soportado. La voz de Steno salió más baja que nunca. Yo la conocía, la conozco. Hubiera hecho lo mismo que hizo con el cuerpo, envejecer, castigarse, desaparecer de a poco. Euríale no sabía vivir en un mundo donde tú no la recordaras. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores, porque en ese silencio estaba la verdad completa. Steno no solo me había protegido a mí, había protegido a Euríale de perderme, y al hacerlo, nos había encerrado a las tres
en este triángulo de culpa y silencio y amor equivocado que llevábamos milenios cargando sin nombre. Me volví hacia Euríale. Mi hermana del medio tenía los brazos cruzados sobre el pecho, ese gesto suyo de cuando se siente demasiado expuesta y no sabe cómo cubrirse. Me miraba con esos ojos rojos de siglos. ¿Lo sabías?, le pregunté. ¿Sabías que Steno lo hizo también por ti? Euríale tardó. Lo sospeché, dijo finalmente. Hace tiempo, pero nunca le pregunté porque si me lo confirmaba iba a tener que cargar también con eso. 3 hermanas, 3 silencios, cada una protegiendo a las otras de una verdad diferente. Y en el centro de todo ese cuidado equivocado, yo, sin saber, sin elegir, convirtiéndome en monstruo mientras mis hermanas se destruían calladas para que yo no tuviera que elegir ser otra cosa. Me acerqué a la caja vacía sobre el altar. La tomé. La madera era más pesada de lo que parecía, o quizás era solo lo que llevaba adentro, que ya no estaba, pero que dejaba peso de todas formas. No voy a perdonarlas hoy, dije. No como amenaza, como hecho. No sé si algún día voy a poder. Eso es lo que hay. Ninguna de las dos habló, pero tampoco voy a pedirles que se vayan. Steno cerró los ojos un momento. Fue lo más cercano a un alivio que le he visto mostrar en toda la eternidad. Euríale exhaló, y entonces hice lo que no había planeado hacer. Me arrodillé frente al altar, puse la caja vacía en el suelo. Ese recipiente de madera oscura que había cargado un documento que ya no existía, que había guardado una verdad que llegó tarde, que olía todavía a cera roja y a tiempo perdido, y puse las manos cerca de ella, sin tocarla, cerca, como Euríale había puesto la mano cerca de la mía. Esa distancia que aprendemos cuando amamos a alguien que no podemos tocar sin destruirlo. Detrás de mí, no se movió. La escuché acercarse. Sentí su mano en mi hombro. Ese gesto suyo de siempre, el que usaba desde que éramos pequeñas para decirme que estaba ahí. Esta vez la aparté, suavemente, sin rabia. Solo la aparté. No retiró la mano, y en ese gesto, esa negativa mía que nunca antes había existido, algo se cerró. Una puerta que durante milenios había estado abierta, no de golpe, sin drama, apenas el sonido suave de algo que encuentra su lugar definitivo. La caja quedó vacía en el suelo, el documento quemado, el plazo vencido, y yo seguía siendo lo que era, no porque nadie me hubiera dado la oportunidad de elegir, sino porque el momento de elegir había pasado mientras yo no sabía que existía. Eso es lo que me llevan mis hermanas, no la elección, no la libertad, el tiempo en que esa elección era posible. Lyra volvió al atardecer. No sé por qué volvió. Quizás olvidó algo, quizás simplemente sintió que había algo sin terminar. Entró al templo con esa torpeza suya, rozando estatuas, murmurando disculpas, hasta llegar al centro, donde yo seguía sentada en el suelo junto a la caja vacía. Se detuvo. «Sigues aquí», dijo. «Es mi templo». Cierto. Se sentó en el suelo, a distancia, con la naturalidad de alguien que no ve y por lo tanto no tiene miedo de lo que vería. «¿Estás bien?». La pregunta me tomó por sorpresa, no porque fuera complicada, sino porque hacía mucho tiempo que nadie me la hacía en ese tono, sin ceremonia, sin terror, sin calcular qué era lo correcto decirle a la gorgona. «No», dije. «Bien», dijo Lyra. «A veces no estar bien es lo más honesto que uno puede estar». Silencio. «¿Sabes qué es lo que más me costó de perder la vista?», preguntó, sin esperar que yo respondiera. No fue oscuridad, fue que la gente empezó a hablarme diferente, más despacio, más fuerte, como si de repente también hubiera perdido todo lo demás. Me quedé en silencio. «Tú no me hablas diferente», dijo. «Ni siquiera me habías dicho nada hasta ahora. Pero no me hablas diferente. No sé nada de ti». «Exacto», asintió. «Qué descanso». Y entonces dijo algo que no esperaba. «Escuché parte de lo que pasó hoy», lo dijo sin disculparse. «Las paredes de los templos no aíslan tanto. No sé los detalles, pero escuché suficiente para entender que alguien tomó una decisión por ti creyendo que te protegía». Me quedé quieta. «No eligieron mal porque te odiaran», dijo Lyra. «Eligieron mal porque te amaban de una manera que no te consultó. Eso no lo hace menos doloroso». Hizo una pausa.
pero tampoco lo hace lo mismo que traición. La miré. Ella no podía verme, pero tenía esa dirección, esa orientación natural de quien escucha en lugar de mirar. Nadie te preguntó si querías eso, dijo. Nada de esto. La maldición, el templo, el silencio de tus hermanas. Nada. Esas palabras exactas. Sentí algo moverse en el pecho, algo que no tenía nombre todavía, que no era perdón, ni rabia, ni paz, sino algo anterior a todo eso. El reconocimiento simple de una verdad que nunca nadie había dicho en voz alta. No, dije. No me preguntaron. Lyra asintió. Se levantó. Recogió su bolso del suelo con movimientos seguros, de alguien que conoce el espacio sin verlo. Voy a volver, dijo, si te parece bien. No sé para qué todavía, pero voy a volver. La vi salir, la vi tropezar en el umbral. Una vez, solo una, y recuperar el equilibrio sola. Y me quedé mirando el espacio donde había estado, la caja vacía a mi lado, las cenizas frías en el suelo, el templo mío, solo mío, en silencio. Mis hermanas se habían ido antes del atardecer, sin promesas, sin despedidas elaboradas. Euriale me había mirado una última vez desde la puerta. Esos ojos suyos, viejos y rojos, y llenos de todo lo que no había sabido decir. Y yo no aparté la mirada. Eso fue todo, por ahora. Pero Lyra dijo que iba a volver. Y yo, que llevo milenios desconfiando de las promesas de los mortales, que sé mejor que nadie lo cortos que son, lo rápido que cambian, lo pronto que el tiempo los consume. No encontré en mí ninguna razón para no creerle. No sé qué trae esa chica. No sé qué busca en un templo de piedra habitado por una gorgona y sus recuerdos, pero hay algo que sí sé. El nombre que grabaron en ese fragmento de arcilla, el que Lyra depositó en el suelo, sin saber para quién era, no era un nombre que yo conociera, era uno nuevo. Y los nombres nuevos, en mi experiencia, siempre traen consigo algo que todavía no ha pasado. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te llegó, suscríbete y activa la campana. Cada semana hay una memoria nueva esperándote aquí. Y si quieres saber qué trae ese nombre grabado en la arcilla, no te vayas muy lejos.